¿Y si lo que te hace menos perfecto es justamente lo que te hace más valioso? Piensa en un cuenco de barro que se rompe. En nuestra cultura seguramente iría a la basura, pero en Japón tienen una concepción de la grieta, del deterioro muy diferente. Recomponer esa pieza es todo un arte y esas grietas confieren a esa pieza un valor único. Hoy hablamos de wabi-sabi, una filosofía japonesa, un concepto interesantísimo que os va a ayudar mucho. Bienvenidos a Positive Nation, último episodio del año, 28 de diciembre, importantísima fecha, Día de los Santos Inocentes. ¿Y por qué es una importante fecha? Porque en muchas ocasiones lo asociamos a bromas, a un día de jolgorio, de alegría, de gastarle la broma al amigo, pero no pensamos que realmente detrás de esta fecha lo que hay es el asesinato de niños, de bebés, niños de menos de 2 años. Algo muy grave que ocurrió hace más de 20 siglos y que a día de hoy seguimos teniendo en otras formas. Hoy no es un tirano llamado Herodes, hoy es un tirano en otro formato, se llamará de otra manera y será otra consecuencia. Puede ser una guerra en Ucrania, puede ser una guerra en Gaza, puede ser un conflicto en África, puede ser una persecución sistemática de cristianos también en algún país de África, puede ser el aborto. Puede ser tantas y tantas cosas que provocan que niños inocentes no vivan, no lleguen a ver la luz siquiera, no tengan una vida. Y eso es lo que deberíamos de tener hoy en cuenta, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, y reflexionar profundamente sobre si de verdad estamos haciendo algo para que los niños hoy en día tengan una vida mejor. Solamente os pido que a día de hoy cada uno dirá, oye, pues yo qué voy a hacer en mi casa, ¿no? Yo soy una pequeña mosca en el tablero mundial. Bueno, pues al menos identificad quiénes son hoy en día los Herodes y cada vez que podáis hacer alguna cosa en favor de los niños y en contra de esos Herodes, hacedla. ¿Por qué? Porque no creo que haya nada más bueno ni un propósito mayor en el mundo que ayudar a que los niños vivan y tengan la vida que todos desearíamos para cualquiera. Y dicho esto, último episodio del año. Quería felicitaros la Navidad, a los que la habéis pasado tranquilamente y especialmente a los que no habéis podido estar en casa, pues un fuerte abrazo. Quería desearos un inicio de año espectacular, va a empezar en unos días, cambiaremos a 2026, seguro que va a ser un año genial. Siempre estar aquí y poder cambiar de año ya es genial, lo que pasa es que nos empezamos a poner propósitos a veces irreales y si no se cumple eso y si no se cumple lo otro y si no estoy mejor. Tampoco hay por qué estar mejor cada año, simplemente con pasar de año creo que ya es suficiente, muchas personas firmarían. Y también os deseo que tengáis un año grandísimo junto a este podcast porque somos ya 40.000 personas. Empecé este año, ¿sabéis? A primavera, ¿no? Más o menos. Y nunca pensé que llegásemos a este volumen de suscriptores. No me quiero poner un propósito de suscriptores para el año que viene, pero posiblemente lleguemos a 100.000. Sería increíble conseguirlo. Os pido la ayuda. Si no te has suscrito, por favor, hazlo ahora. Suscríbete. Si quieres estar al tanto de todo lo que ocurra, dale a la campanilla para que te surjan en tu YouTube cada vez que entres pues, el vídeo para que puedas verlo en el momento. Y también te pediría que comentes y compartas si consideras que este contenido es interesante. Hoy estoy aquí lo más calentito posible, en un entorno navideño. He querido compartir con vosotros este rinconcito de paz, donde puedo leer, donde puedo tomarme unas veces café y otras veces infusión, como en esta ocasión. Va por vosotros, por los 40.000 suscriptores que ya somos. Y quería comenzar este podcast diciéndoos que, por favor, lo más importante para mí este año ha sido el que hayáis dedicado tiempo a escuchar lo que tengo que contar. Os lo agradezco, de verdad, de corazón. Creo que en muchas ocasiones habrá sido un contenido más interesante que en otras, siempre pasa, pero habéis estado ahí siguiendo con las visualizaciones, reproducciones y os lo agradezco mucho. Episodio número 3 de los 10 conceptos japoneses que hablan del bienestar con propósito
y que os van a ayudar a tener una visión mucho más clara en vuestro día a día. Wabi Sabi es apreciar lo imperfecto, apreciar lo que cambia, no buscar constantemente la perfección. Tengo aquí apuntado que según la enciclopedia de Stanford de filosofía, el concepto de Wabi se asocia con una belleza sobria, austera, y Sabi con la pátina rústica del tiempo. Es decir, lo simple y lo envejecido con dignidad. Fijaros qué bonito y qué interesante hoy en día que buscamos cuando algo nos sirve cambio, todo tiene que ser perfecto. Qué interesante. Wabi Sabi se entiende mucho mejor con el Chanoyu, que es la ceremonia del té. El gran maestro del té, que fue revolucionario en su época, Sen-no Rikyu, hablaba de no apreciar lo ostentoso, sino los pequeños detalles, lo necesario. Igual que los jardines, tenemos los salones de té, donde lo pequeño, lo necesario es lo más bello. Nada compite con lo natural. Una flor, una textura, un detalle. Entonces todo eso conforma no solamente un objeto, sino una sensación. Por eso Wabi Sabi es un sí a la vida. Es como tus grietas forman parte de esto y no interrumpen nada. Son necesarias, son naturales, son. Wabi Sabi no es minimalismo. Minimalismo es qué quito de aquí para que esto esté mejor. Wabi Sabi es simplemente qué tengo para aprovecharlo, para vivir tranquilo. Wabi Sabi pregunta qué hay aquí real, vivo, con historia, para utilizarlo. Wabi Sabi no es dejadez, no es todo vale, es cuidado sin obsesión. Y Wabi Sabi no es resignación. Wabi Sabi es aceptación activa. Abrazo lo que hay para poder actuar mejor. Y lo más importante para mí en este episodio de hoy es que entendáis que Wabi Sabi sería la contraposición a este perfeccionismo que tenemos ahora mismo en Occidente y que a muchas personas les lleva a tener ansiedad, a tener depresión, el miedo al fallo, el miedo a que todo es instantáneo y se sube a redes sociales. Tu cagada no es una cagada, tu cagada es algo que explota y se hace exponencial porque va creciendo. Por eso muchos chavales en los colegios, cuando se habla de bullying, realmente lo que se está hablando es de cómo una pequeña tontería se convierte en una grandísima bola que hace que sea ingobernable. Una pequeña tontería en nuestra época, cuando no existían las redes sociales, posiblemente se quedaba en eso, la tontería del día. Al día siguiente empezaba un día nuevo. Aquí esa tontería al día siguiente la ha visto medio colegio, al otro a las 72 horas la ha visto todo el colegio entero y en una semana la han visto todos los colegios de la zona. Vayas donde vayas, la gente te identifica como el que hizo eso. Por lo tanto, ese perfeccionismo que nos autoencarcela y ese perfeccionismo que nos señala es lo contrario a Wabi Sabi. Wabi Sabi habla de que te compadezcas si pasa algo. No pasa nada. Quiérete igual, abrázate, date una oportunidad, ten compasión de ti mismo, no pasa nada. Has cometido un error, como tantos y tantos se cometerán en la vida de cualquier persona. No tienes que llegar a ese perfeccionismo. Wabi Sabi te dice tranquilidad con los errores, tranquilidad es un camino. Podéis buscar en Google autores como Kristin Neff que asocia esto con la autocompasión, con perdonarte, con entenderte. Es muy interesante. Si queréis buscar información sobre esto, os invito a buscarlo. Pero también tenéis el caso de Jessica Alba, que hablaba del Wabi Sabi como una filosofía no estrés. Ella lo utilizaba para no perder el foco, para no agobiarse. Este personaje no sea el mejor para sacarlo en un podcast de Positive Nation, pero Kanye West también, que ahora se llama Ye, me parece, tiene varios posts con cómo decoró su casa, la arquitectura, y lo hizo también con la filosofía de Wabi Sabi, ¿no? Si queréis buscar esto por curiosidad, pues lo podéis encontrar. Y por último, si seguís teniendo curiosidad sobre el Wabi Sabi, tenéis un documental de la BBC. Creo que el autor era, bueno, el presentador era Marcel Terux, que hablaba en su viaje en Japón, ¿no?, para intentar descubrir el Wabi Sabi y acababa reconociendo que no se puede entender con la cabeza, que es algo que se experimenta. Pero es un reportaje interesante, yo vi partes, podéis buscarlo también y seguro que os interesa. Diréis, vale, ¿y exactamente qué otras cosas, ¿no?, podemos entender del Wabi Sabi? Pues algo más material sería la atención apreciativa.
Yo os invito a que cojáis después de este podcast una chaqueta gastada, un objeto que tenga un desperfecto, algo roto, lo observéis y miréis realmente qué os recuerda ese desgaste, esa rotura, qué os trae a la mente. Yo os he traído un ejemplo que es este tarro, pues para lápices o para lo que queráis. Es un tarro de barro cocido, es cerámica, y a mi hijo le gustaba mucho porque tenía la figura del búho y le gustan mucho los animales, y entonces me pidió que se lo dejara. Se lo dejé y al poco tiempo, pues unos días, le dio un golpe, lo tiró al suelo y se rompió en varios trozos, como podréis observar. Tiene muchas grietas. No sé si se observan los golpes y las grietas. Y entonces, fijaros que sin yo decirle nada, yo no le regañé ni le dije lo has hecho mal. En otras ocasiones me pongo como una hidra. Pero en esta ocasión, pues un golpe lo puede dar cualquiera, se rompe, oye, pues qué mala suerte, qué pena, ¿no? Pero él se dio cuenta de que me dio mucha pena porque era un bote que lo acabamos de comprar, que me hacía mucha ilusión que lo tuviera, se sintió mal. Y sin yo decirle nada, él se puso a pegarlo. Si os fijáis, tiene múltiples trozos pegados. Os puedo asegurar que esto para mí tiene mucho más valor que el mejor tarro que me podáis dar hoy en día, por mucho valor que tenga, porque esto me trae el recuerdo de que mi hijo, sin yo decirle nada, entendió que esto se podía arreglar. Fue esa resiliencia de, vale, se ha roto pero lo puedo arreglar, y además lo hizo bien, con lo cual un buen trabajo, ¿no? Un trabajo bien hecho. Pero es que encima, siempre que vea este tarro me acordaré de mi hijo pequeño. Cuando él tenga 30, 40 años, si Dios quiere que yo esté aquí, pero que sí, veré este tarro y me acordaré de cuando era pequeñito y las cosas que hacía, etc. Por lo tanto, este tarro tendrá un valor incalculable para mí. Y este es un tarro que refleja perfectamente esta filosofía de Wabi Sabi. Cada grieta, cada desperfecto tiene historia, tiene algo que contar, digamos, es natural. Mucho más que algo artificial que lo traiga, sí, sea muy bonito, pero no me aporte de momento ningún recuerdo. Y ahora, por ejemplo, piensa en algo que te dé vergüenza, algo que no te guste porque no está perfecto, una relación, un proyecto, no sé, tu forma de hablar, y entiende ahora que tienes que reflejarlo. Dilo sin vergüenza. Di esto está imperfecto, esto está incompleto, no pasa nada, no lo tengo como me gustaría. Vale, ahora compártelo con la humanidad. Ahora di, vale, esto le pasa a mucha gente, esto nos pasa a cualquier ser humano, le ocurre. Y ahora proponte simplemente mejorarlo un poquito. Vale, lo que estás haciendo es que, con esta teoría de Wabi Sabi, no estás intentando matar la ambición, es que quieres mejorar. Lo que estás haciendo es matar la tiranía. No te estás sentenciando. No estás diciendo que si no es así no es bueno. Entiende esto, que es muy importante. Y si sois muy frikis, os propongo que durante 3 días elijáis un momento del día en el que bebáis una bebida, pues un café, preparado por vosotros. Tenéis que preparar esa bebida con el máximo cariño que podáis, eligiendo la taza, eligiendo el tipo de café o de infusión, y dedicando tiempo a beberla. 3 respiraciones antes de cada sorbo, notando la textura, el olor, el sabor. Si hacéis eso, vais a entender un poco más el Wabi Sabi, vais a entender que esto es mucho más que un simple trago. Los muy cafeteros del Japón dicen que esto te conecta con el espíritu. Entonces, yo es verdad que ahora no lo he notado porque estoy pendiente de hablar con vosotros, pero os puedo asegurar que en otras ocasiones he conseguido desconectar durante unos segundos con un sorbo y he enfocado y me he sentido muy relajado. Y no era porque bebiera algo exactamente relajante, sino porque le estás dedicando tiempo y estás poniendo tu atención en eso. Llegados a este punto del podcast, alguno se habrá preguntado, pero bueno, si realmente lo que has comentado antes no es Wabi Sabi, es Kintsugi. Kintsugi es el arte de reparar la cerámica rota con oro. Utilizan unos pinceles, unos pegamentos muy, muy especiales, y esas pequeñas grietas se decoran, con lo cual esa pieza que se rompe y la recuperas
y le pones esas grietas doradas, ¿no? Con oro en muchas ocasiones, o con algún material que quede más bonito, le da todavía más valor. Entonces Kintsugi hace que de algo deteriorado, roto, se convierta en una cosa con mucho más valor. Pero es que es verdad que Kintsugi entronca muy bien con Wabi Sabi. Por eso no os lo he dicho al principio, porque quería que pensarais un poco. Kintsugi es más bien el arte de esa reparación de la cerámica, pero es algo muy pequeño dentro de esta filosofía de Wabi Sabi, de aprovechar lo natural, lo que ocurre, lo presente, y no lo que tiene que ser exactamente perfecto. Hay frases interesantes, ¿no?, que resumen un poco esta filosofía, que sería: deja de esconder tus grietas como si fuera un error de fábrica, porque no lo es. Porque piensa una cosa, tu vida no está rota, tu vida está viviendo, y como sabes, según vas viviendo, pues te lesionas la rodilla, el tobillo, el hombro, te caes, te rompes un diente, te rompes la nariz, o a lo mejor no te rompes nada, pero notas un desgaste, te cansas, pillas una enfermedad. Al final te vas deteriorando en el mundo físico, ¿no? En lo que es material. Vas creciendo en el mundo mental, espiritual, etcétera, ¿no? Pero es verdad que si entiendes que no tienes errores, simplemente estás viviendo, lo ves todo de otra manera. Me gustaría que si este episodio, que es un poco rollito con mi chimenea relajante y un poco más tranquilo, ¿no?, que en otras ocasiones, si te ha gustado, deja un comentario con "hoy abrazo esta imperfección", que es X, ¿no?, y pones ahí lo que tú quieras. Tengo esta imperfección, tengo esta cosa que me gustaría mejorar, y abrázalo simplemente con naturalidad, como esa persona que ha perdido un miembro y no tiene por qué ir escondiéndose ni tapándose, simplemente demuestra que sigue vivo y que cada uno tiene sus peculiaridades, igual que el que tiene mucho pelo o el que no lo tiene, igual que el que tiene unas manos fuertes o más pequeñas, igual que el que, bueno, pues en un momento dado es más fuerte, menos fuerte, son circunstancias, pero nadie es perfecto. El más fuerte, el que mejor creas que tiene algo, no va a ser perfecto. No hay una vida perfecta, solo hay vidas, y tú tienes una. Y yo en este final de año, en este último episodio del año, sí me gustaría decirte que si de algo han servido los episodios es para que te des cuenta que no hay sentencias, que Positive Nation, este pensamiento positivo, esta filosofía, esta creencia que en muchas ocasiones las personas piensan que es algo que no está regulado y es psicología positiva y se estudia, yo en concreto en la Universidad de Pensilvania, pero que hay mucha gente que la estudia en cursos, en autodidacta, pero es una disciplina real, que os recuerdo que nace de Marty Seligman principalmente, aunque hubo otros autores que previamente ya estaban hablando de esto, pero Marty Seligman, cuando presidía la Asociación de Psicología de Estados Unidos, se dio cuenta que todo se enfocaba en el manual, ¿no?, de enfermedades mentales y no se entendía a la persona. Por eso la psicología se centra un poco más en la dolencia, ¿no?, en la situación que hace un sufrimiento, que provoca un malestar, y la psicología positiva trata de estudiar todo aquello que te ayuda a estar mejor. Cómo puedes tener ese camino para tener ese bienestar, ese well-being del que se habla en muchas ocasiones. No se niega el sufrimiento, sino que simplemente se trata de encontrar el camino para tener, pues lo que he dicho antes, un mayor bienestar. Y por eso este último episodio del año va a ser importante para mí, va a ser importante para vosotros. El año que viene seguimos con los episodios que nos restan de esos 10 conceptos japoneses para el bienestar, y a partir de ahí daremos un giro con algo mucho más chulo y empezaremos también a dividir el podcast en bienestar, reflexiones y management en positivo, todavía más centrado que ahora. Os hablaré de cosas en concreto para la empresa, para el trabajo del día a día, para la gestión, cosas muy útiles, aparte del concepto que tenemos nosotros de bienestar, cosas más de cómo te desenvuelves en el mercado laboral, etc. Pero todo esto os lo contaré ya en el 2026. Cerramos 2025, un abrazo muy fuerte, que tengáis una grandísima salida y entrada de año. Positive Nation.